Bendito es el nombre del Señor. Preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre que tiene poder para quitar el pecado, para limpiar nuestros corazones. Bendito es el Señor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Les invito a que se sirvan a estar de pie. Y vamos a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a dar lectura los versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Si ya lo tiene, puede dar gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y dice la Escritura así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oramos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque al igual que los cristianos hebreos, Señor amado, a quien tú hablaste, animaste, impulsaste, por medio de tu palabra, tú nos sigues hablando a nosotros hoy. Sigues hablando, Señor amado, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor amado, por cuidarnos, por guiarnos, alumbrarnos, por dirigirnos, por advertirnos, Señor. Muchas gracias, mi Dios amado, muchas gracias. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros en esta mañana y que podamos ser edificados con tu palabra gloriosa, advertidos, exhortados, corroborados, Señor, y que sea tu mano bendita la que siga preservando a tu iglesia, Señor, y hablando al irredento, para que este, Señor amado, ponga sus ojos en ti. Glorifícate, mi Señor, obra por tu Espíritu Santo en cada corazón y haz, Señor amado, esa obra que tienes que hacer en cada uno. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú harás mucho más, sabiendo que haces más, que estás con nosotros y que tu bendición es en nuestra vida. Te doy muchas gracias por los méritos de Cristo, te lo he rogado, mi Dios. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, y este momento, amados hermanos, es muy especial porque estudiamos doctrina, así, temas muy importantes, y hoy tenemos una de las advertencias pues más severas así del Señor para la iglesia y de una manera especial para el irredento. Casi siempre, bueno, como está dirigida a la congregación, y en una congregación hay salvos, pero también que hay no salvos. Y la verdad que Dios habla, pero hay advertencias puntuales y severas, como la que tenemos hoy, muy drásticas, pero que es la verdad y que no podemos nosotros eludir esta verdad, porque
Oiga, ¿qué diría usted si va a la condenación y su hermano, el pastor, nunca le dijo que usted estaba mal? ¿Qué va a decir? Usted nunca me predicó, usted nunca señaló, nunca corrigió el pecado. Usted me hizo creer que el camino que yo llevaba era el correcto. Y la verdad es que Dios es bueno, y hasta aquí, en estas declaraciones severas, en estas advertencias severas, no es otra cosa más que la manifestación de su amor para advertir, para que el hombre recapacite y vea su condición y ponga su mirada en Cristo el Señor. Hoy tenemos nosotros la lección 840 y nuestro tema general, que lo decimos todos unidos. ¿Cómo dice, mis hermanos? Dice, la doctrina de los apóstoles. Así, una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Así. Y el tema del mes dice, advertencias para el pueblo de Dios. Y entonces ya vemos nosotros, amados hermanos, que la epístola a los Hebreos nos habla de la suficiencia de Cristo y la superioridad de Cristo sobre todo, pero nos presenta también, amados hermanos, la necesidad de animar a unos cristianos hebreos que estaban sufriendo a causa de la persecución, y no solamente persecución física, sino persecución doctrinal, al grado de que algunos ya estaban a punto de regresar al judaísmo. Y entonces el Señor hace puntuales advertencias a cada uno de ellos para animarlos, para hacerlos reflexionar, para advertirles acerca de las consecuencias que hay de abandonar la verdad que es Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí advertencias para el pueblo de Dios. Y aunque reitero, como es una exhortación así general, entonces, cada creyente, el Señor lo preserva en su camino, pero tiene que tomar esta advertencia para que, como ánimo, seguir adelante, buscar al Señor, como lo vimos nosotros aquí en el contexto cuando ya nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, que sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y cuando ya nos dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos, ¿qué? Al amor y a las buenas obras. Y nos sigue diciendo, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Y entonces ya viene la advertencia, y el título de nuestra lección dice así, lo leemos, ¿cómo dice? Cuidado con pecar voluntariamente o deliberadamente. Ahora aquí vamos a tener cuidado, porque realmente la mayoría de los pecados que comete el irredento y el redento son voluntarios. Así son voluntarios. Pero vamos a ver qué es lo que significa esto. Claro que hay pecados involuntarios como los pecados de omisión, y que uno no se da cuenta, pero ya pecó y ni siquiera nos dimos cuenta y ya pecamos, ya ofendimos, ya hicimos algo que transgrede la ley de Dios, y esos son pecados de omisión. Pero la mayoría son pecados voluntarios. Y es lo que vamos a ver, que es lo que el escritor de la epístola nos está advirtiendo acerca de que el que peca, si pecaremos voluntariamente. Ahora, nosotros tenemos nuestro texto áureo que está en Romanos 6, 1 y 2. Lo leemos y dice así: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Una vez más, ¿cómo dice? Pues ¿qué diremos?
¿perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Y entonces ya nos está diciendo esto, porque los que somos muertos al pecado, es decir, el que ya nació de nuevo, no es coherente que alguien que ya nació de nuevo, su estilo de vida sea vivir ¿en qué? Y es de lo que está hablando, de un estilo de vida, no está hablando del pecado que es la excepción en la vida del cristiano acerca de la debilidad humana. Y el cristiano peca y va en arrepentimiento al Señor y dice, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Pero cuando la persona peca porque es su estilo de vida, ¿va en arrepentimiento al Señor? No va en arrepentimiento, Él sigue igual. Él sigue igual, no hay nada, no hay espíritu de Dios que le redarguya. A esto el apóstol Pablo le llama el abuso de la gracia. Así, abuso de la gracia. Oiga, si estuviéramos en la ley, crea usted o no crea en Dios, ese es su problema. Pecó, adulteró, hay que apedrearlo. No, pero yo no creo en Dios, ese es tu problema. Tú mereces la muerte. Y se acabó. Así. Sí, ya. Ahora, nosotros estamos en la gracia. Y por eso es que llama abuso de la gracia y dice, pues, ¿qué diremos? Y utiliza la palabra perseverar. Es decir, pecado ¿qué? Continuo. Lo hace hoy, lo hace pasado mañana. Deja de adulterar una semana y luego después vuelve a hacerlo. Sigue en ese estilo de vida. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y entonces la respuesta es, en ninguna manera, eso es incongruente. Dice, eso es incongruente, en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, y ahí ya se incluye, ¿se da cuenta? Porque los que somos muertos al pecado, los que ya somos de Dios, los que ya nacimos de nuevo, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En quién? En el pecado. Está diciendo, ese no puede ser nuestro estilo de vida. Entonces, si alguien tiene como estilo de vida el pecado, ¿ha nacido de nuevo? Y la verdad es que no. La verdad es que no. A veces nosotros vemos dentro de la congregación personas muy morales, pero en lo secreto hay inmoralidad. Nadie lo sabe. Y parece cristiano profesante de una fe genuina, pero lleva años ocultando tal inmoralidad. En un determinado momento de su vida cristiana, ¿qué va a pasar? Eso se va a descubrir, va a salir a la luz. Eso va a salir a la luz, porque él sigue perseverando, ¿qué? En el pecado. Sigue perseverando en el pecado, no ha nacido de nuevo. Entonces no hay una congruencia de la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Y es lo que está tocando, amados hermanos, y es la exhortación puntual que está haciendo a los cristianos hebreos. Entonces ya, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Seguirá abusando de la gracia? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y sigue pecando y dice, total, no pasa nada. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No. El deleite de cada creyente es hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro deleite, porque fuimos llamados con una vocación, y esa vocación, en el llamamiento a la salvación, esa vocación es santa. Y hacer santa esa vocación, ahora nosotros nos deleitamos en esa vocación. ¿Cuál es nuestro deleite? Vivir para Dios, hacer su voluntad. Por eso cuando a causa de nuestra imperfección y debilidad humana
pecamos y ofendemos a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo hace su función de redarguirnos de pecado, y entonces el Espíritu se contrista, nosotros lloramos y venimos en arrepentimiento delante de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está, ¿quién le va a redarguir? No hay. No hay. Ahora, la verdad práctica dice que cada hermano comprenda que es importante permanecer fiel a Dios y no volver a pecar voluntariamente a fin de no acarrear juicio a su vida. Así. La exhortación, amados hermanos, de una manera general al irredento y al redento, y ya está hablando el Señor, hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Pero es obvio que el irredento, el que está aparentando en un determinado momento, su realidad se va a descubrir. Se va a descubrir en determinado momento. Por eso uno tiene que ser sincero. Ahora, nuestro comentario dice, pecar es errar al blanco. Dios en su inmenso amor siempre ha advertido a los suyos respecto a la naturaleza y efectos del pecado en la vida del hombre. Ya nosotros sabemos muy claramente por la Escritura que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Esa es la paga del pecado, es muerte. Y entonces, amados hermanos, seguimos leyendo, efectos del pecado en la vida del hombre, porque no quiere que éste perezca. De ahí que esta lección aprenderemos, cuidado de no pecar voluntariamente. Ya aquí estamos viendo un caso muy especial. Este no es un caso general, sino un caso muy especial donde Dios puntualiza, donde Dios está puntualizando ahí en esos cristianos, amados hermanos, que le van a dar la espalda al Señor, que profesaron la fe de Dios. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta nosotros lo que Jesús mencionó en cuanto a la parábola del sembrador. Y cómo uno ve que reciben la palabra, unos con mucha alegría, y cómo reciben la palabra, pero al poco tiempo, ¿qué pasa? Todo eso se acaba. Esa semilla no produce. Sí, esa semilla no se logra. Y entonces, amados hermanos, muchos de los que recibieron la palabra de los cristianos hebreos, en un momento determinado le iban a dar la espalda al Señor. Y esto es apostasía. Iban a regresar al judaísmo. Iban a negar ¿qué? Las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y esto, amados hermanos, es bastante peligroso. Entonces, cuando nosotros leemos y dice, porque si pecaremos voluntariamente, la verdad, amados hermanos, todas las advertencias que el Señor ha hecho y el consejo que nos dice, mantengámonos firmes, lleguémonos con corazón sincero, considerémonos los unos a los otros, no dejando nuestra congregación, para nosotros ese es un aliento, y nosotros que decimos, ayúdame, Señor, a obedecer. Ayúdame, Señor. Yo sé que en mi debilidad humana me cuesta asistir al templo, me cuesta amar a mi hermano, pero solamente es tu ayuda, con tu ayuda es que lo voy a lograr. El mismo Jesús dijo, sin mí nada ¿qué? Y esa es una realidad. Sin la ayuda del Señor, amados hermanos, no podemos nosotros lograr absolutamente nada, pero nuestro anhelo es agradarle a Él. Pero cuando alguien se rebela y dice, a mí no me interesa congregarme, ¿para qué? Perseverar en la doctrina, ¿para qué? Pero hubo un momento en que el profesor dice que yo soy cristiano, inclusive yo me quiero bautizar. Oiga, yo quiero servir a Dios, quiero entrar al instituto. Y luego dice uno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque le dio la espalda al Señor. Ahora, el escritor de Hebreos es bastante específico. Él escribe acerca de la persona que peca intencionalmente. Esto de voluntariamente es intencional, es deliberado. Así como cuando dicen, lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja.
Así. Ahora, él escribe acerca de la persona que peca intencionalmente y que continúa haciéndolo en abierta rebelión contra Dios y su palabra. Está en una rebelión, está obstinado. Nadie lo saca de ahí. Oye, pero estás mal, déjame, es mi problema. Está obstinado en el pecado. Entonces, no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y misericordia de Dios. Y ya les decía, bueno, hay pecados involuntarios que son los de omisión, pero la mayoría es voluntario, pero no estamos hablando del cristiano descuidado. Por eso les decía, aquí es un caso especial. No estamos hablando del cristiano que se descuidó, que pecó, que adulteró y bueno, tiene que ser disciplinado, pero ama al Señor, viene a los pies del Señor, pide perdón, se reconcilia, es restaurado. No estamos hablando de esos casos para nada. La epístola a los Hebreos no está hablando de eso, de esos cristianos descuidados que pecaron y tuvieron que ser apartados de la comunión, tuvieron que ser disciplinados. No estamos hablando de ellos. Este es otro caso de una apostasía muy grave. Y estamos hablando de aquellos que, así como la parábola del sembrador, recibieron la palabra pero no permanecieron. No fueron como la semilla que cayó en buena tierra. No prosperaron. Entonces, él apunta más bien al mismo pecado que el Señor Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo. San Mateo 12:32. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer la Escritura. Leemos el 31 y el 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ya no tiene perdón. San Marcos 3:29, que nos está hablando de lo mismo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29, dice así: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno ¿qué? A eterno juicio. Así. Y que San Juan describe como el pecado que lleva a la muerte. Primera de San Juan 5:16. Ahora vamos a la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Lo leemos y dice la Escritura: si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. ¿Ya para qué horas? ¿Ya para qué horas? Ahora, este texto, amados hermanos, tiene una doble interpretación teológica, porque algunos aluden en esta parte cuando nos está diciendo: si alguno viere cometer
a su hermano, y aquí la palabra hermano no la está presentando en un sentido de que es un irredento, sino en un sentido congregacional, que a todos los que están aquí, ¿cómo le decimos? Hermanos, aunque no lo sean. Dios le bendiga, hermano. Y aunque no lo sea, porque es nuestro hermano, realmente ¿quién? El que ha nacido de nuevo. Ese es nuestro hermano, así legítimo, porque ya nació de nuevo. Entonces, la primera postura, cuando habla aquí, si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Es decir, ora por él, pidan por él, para que Dios le dé ¿qué? Para que Dios le dé vida. Y está hablando de aquel que pecó, pero que el Señor en su gran misericordia, la disciplina para él es la muerte física. Lo que nos dice primero a los Corintios y que leemos en cada Santa Cena, cuando dice, y muchos ¿qué? Muchos duermen, es decir, ya murieron a causa de que pecaron, y la sentencia y la disciplina de Dios fue la muerte física para ese cristiano. Porque hay quienes mueren prematuramente por causa de sus pecados. Y entonces la primera postura es esa. ¿Por qué? Porque pecó, porque ofendió al Señor. Y la disciplina es, mira, ya ni pida, se lo va a llevar el Señor. Tú no vas a poder cambiar la determinación de Dios. Se lo va a llevar. Así. Ya no ruegues, ya no pidas por él. Ya nada más uno puede decir, Señor, ten misericordia entonces de él. Ten piedad, ten misericordia y haz tu voluntad en él. Así. La otra postura, amados hermanos, precisamente es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, amados hermanos, la otra postura teológica es que alude a esa blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces dice, ¿para qué ruegas por él si ya no tiene qué? Ya no tiene perdón. Ahora, el Señor Jesucristo, así como en la epístola a los Hebreos, aquí en el Evangelio de San Mateo, donde hemos dado lectura, en estos versículos hace una advertencia severa. Esta es una advertencia severa de Jesús. Fue pronunciada en esta ocasión. Y aquí en esto, donde nosotros leímos en estos dos versículos, hay dos asuntos que merecen tener una atención especial en esta parte escritural. Uno, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y dos, ¿por qué puede uno recibir perdón? ¿Por qué sí puedo recibir perdón si peco o blasfemo contra el Hijo del Hombre? Pero ¿por qué ya no hay perdón si uno blasfema contra quién? Contra el Espíritu Santo. Porque son dos cosas, amados hermanos, a las cuales ya nos está llevando aquí. Por eso está diciendo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo, cualquiera, dice. Cualquier pecado, cualquier blasfemia. Porque muchas veces el pecador, toda su vida se la ha pasado, ¿qué? Blasfemando contra Dios. Así, toda su vida. Ahora, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y ya lo dice claramente, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así. Entonces, la primera pregunta, cuando nosotros hablamos, ¿qué significa blasfemia o blasfemia contra el Espíritu Santo? El término blasfemia significa calumnia, significa reproche, hablar en forma irreverente y maligna. Y aquí es donde ya entra la peligrosidad de esto, hablar en forma irreverente y maligna. La blasfemia contra el Espíritu debe interpretarse en su contexto, no lo vamos a separar de su contexto, porque es aquí donde el Señor es que da esta enseñanza.
porque él había, amados hermanos, en el poder del Espíritu, había realizado una obra gloriosa por el poder de Dios. Entonces dice la Biblia, ahí en el versículo 22, ¿qué es lo que el Señor hace? Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitos y decían, ¿será este aquel hijo de David? Y luego dice, fíjense, dice, mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Así. Entonces, atribuyeron una obra del Espíritu Santo de Dios, ¿a quién? Al diablo, a los demonios. Oiga, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Estamos hablando de los líderes religiosos, los fariseos. Mire su condición para no reconocer a Jesús como hijo de Dios, porque todos los demás que estaban haciendo lo estaban reconociendo como el hijo de David. Y aunque ellos, con el conocimiento de la ley que tenían, ellos sabían que todo lo que él hacía encajaba en que él era el Mesías, pero ellos deliberadamente, voluntariamente decían, no lo acepto, no lo acepto. Es cuando una persona cometió un error, pero dice, no lo acepto y no lo acepto y no lo acepto, aunque sabe que ¿qué? Que lo cometió. Es deliberado. Ahora, reitero, los líderes religiosos, para no reconocer a Jesús como hijo de Dios y sabiendo bien lo que estaban haciendo, con toda deliberación atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Lo blanco lo llamaron negro, la luz la llamaron oscuridad, lo puro lo llamaron impuro, lo celestial lo llamaron del infierno. Y entonces advertimos nosotros que el problema de ellos no estaba aquí en la cabeza, en su entendimiento, sino el problema estaba en el corazón. Era nada menos que una ceguera deliberada. Ellos conocían, hermano, si trajéramos un fariseo, oiga, tenía un conocimiento de la escritura espantoso. Conocían muchísimo. Por eso usted no se asuste cuando alguien le diga, a ver, yo sé más que usted. Sí, está bien, qué bueno. Nada más procura no ser de estos que están aquí, de los que son obstinados al pecado y que ya no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Mire cómo es deliberado. El Evangelio de San Mateo, aquí mismo, porque estamos hablando de todo esto, cómo se desencadena en el siguiente capítulo, el capítulo 13, en el versículo 15, porque el Señor está hablando de ello. Dice así, y que se han endurecido de manera deliberada, dice 13:15, porque, bueno, del 14, dice así, desde el 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo que, fíjese, viendo no ven, así, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen como, es decir, eso de los oídos oyen pesadamente, es decir, no quiero ¿qué? No quiero oírte. No estoy dispuesto. Oyen pesadamente y de sus ojos guiñan. ¿Sí ha visto usted a las personas cuando no quieren aceptar una realidad? Y dice, mira qué bonita niña. Hasta le hacen así, guiñan los ojos. Así, no lo acepto. Yo estoy más bonita. No quieren aceptar una realidad que es ¿qué? Evidente. Y era evidente que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso está diciendo, y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan,
para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oiga, el Señor lo quería hacer. Y entonces aquí estamos viendo nosotros la responsabilidad del hombre pecador. Ellos decidieron ¿qué? No oírlo, no oír el Evangelio. Y nos lo dice de una manera, nos dice lo mismo, pero de una manera más clara en el libro de los Hechos. En el capítulo 28, el último capítulo de Hechos 28, nos dice lo mismo que ya leímos, pero vamos a leer el versículo 27. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyeron pesadamente y sus ojos ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Alguien se los tapó? Porque hay una batalla, dice la Biblia que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cerrado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, pero eso es una obra de Satanás que tiene que esclavizado a la persona para que la luz del Evangelio no resplandezca. Pero ese quiere ver, pero la obra de Satanás es esa. Pero aquí estamos viendo a estos que ellos deliberadamente ¿qué? No quisieron, ellos se taparon. No te quiero escuchar, no quiero ver lo que es evidente. No me interesa. ¿Se da cuenta? Porque algunos dicen, ay hermano, ¿será que yo pequé? ¿Será que ya no tengo perdón? A lo mejor yo pequé contra el Espíritu Santo. Y una de las evidencias es que usted está aquí porque quiere de Dios. A la persona que no le interesa, ellos estaban ahí porque eran enemigos ya de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, y están totalmente que en una rebelión así, contraria, opuesta, y estaban ahí con Jesús porque lo querían matar. Alguno puede estar aquí y decir, yo sí quiero del Señor y he luchado y no puedo y he fracasado una vez más. ¿Será que el Señor ya no me va a perdonar? Si tú estuvieras en esa rebelión, ni siquiera estarías aquí. No estarías aquí. Estamos hablando de esta gente, amados hermanos, de esta gente que nos está diciendo la Biblia, y sus ojos taparon, ellos deliberadamente, porque no vean con los ojos, y también taparon que sus oídos, para que no oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de situaciones especiales y que pueden darse dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y que el apóstol a quien se le atribuye la epístola a los hebreos, él tenía el cuidado que no es otra cosa más que Dios mismo, que nadie fuera a llegar a este punto. Porque ya se había visto, ¿dónde? En el sistema religioso con los fariseos. Ellos negaron la vida estaba frente a ellos y ellos taparon sus ojos para no ver lo que era ¿qué? Evidente. Imagínense escuchar a Cristo predicar. Y cuando los demás decían, es que Él no habla como los escribas, como los fariseos, sino que Él habla como quien tiene que. Y cuando decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se imagina ese poder tan glorioso obrando en los corazones de los oyentes? Pero aquí tenemos un tipo de persona muy especial. Están dentro de, porque eran los líderes religiosos. Y a pesar de ser los líderes religiosos, ellos ¿qué? No querían nada de la vida. Que es Cristo Jesús. Es Cristo el Señor, así. Y lo que nos está diciendo el Señor aquí donde nosotros hemos dado lectura es que Él, amados hermanos, Dios está siempre dispuesto a perdonar cualquier pecado. Y eso dice gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.
Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Hay una sola condición para recibir el perdón de Dios y es el arrepentimiento sincero. Por eso es que el llamado de Dios es: venga en arrepentimiento y fe. Venga a Él en arrepentimiento. Reconozca sus pecados y el único que puede perdonarle y limpiarle se llama Jesucristo y está con nosotros. Eso es glorioso. Entonces, los líderes, amados hermanos, manifestaron una actitud obstinada. Ellos no quisieron dejar que el pecado, ¿no? Ellos mismos se excluyeron de la misericordia de Dios. Es como cuando decimos: ya está cristalizado, ya está cauterizado. Y por más que se le hable la palabra, ¿qué? Ya no. Esa actitud de rebeldía y de rechazo hacen que la gracia de Dios no llegue. Por eso es que se habla de esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una obstinación en el pecado. Es una rebelión contra Dios. Es una burla contra el Espíritu Santo, y atribuir todo lo que obra el Espíritu Santo, atribuirlo a Satanás. Y estamos hablando de líderes religiosos. Y cuando nosotros hablamos de esto, ¿por qué la blasfemia contra el Hijo sí será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no puede haber perdón? Y lo que Jesús, amados hermanos, tenía aquí en mente es que la función del Espíritu Santo es la de convencer de pecado. No es la función del Padre, no es la función del Hijo, sino es la función ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros lo vemos, vamos a verlo ahí en San Juan 16, para que nos quede más claro. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Dice la Escritura, dice así, los versículos 8 al 11, dice: y cuando Él viniere, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él viniere, ¿qué hará? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo que es juzgado. Entonces, cuando ya está diciendo, amados hermanos, que Él es el que redarguye al mundo de pecado, dice: de pecado ciertamente por cuanto ¿qué? No creen en mí. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Traer convicción al pecador de su realidad. Si el Espíritu Santo no lo convence, ¿cuándo va a venir en arrepentimiento y fe? Nunca. Esa es la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Cuando uno habla contra o blasfema el Espíritu Santo, está rechazando la única provisión de Dios para redarguirle de pecado y llevarle al arrepentimiento. Cuando uno blasfema contra Jesús, vive blasfemando contra el Señor Jesús, sí, pero ¿qué va a hacer? Aún el Espíritu Santo puede convencerlo de pecado. Pero si blasfema contra el Espíritu, ¿qué esperanza tiene esa persona? Ninguna. Ya no hay ninguna. Ya no hay esperanza. Es ese rechazo. A ver, dime, ¿qué otra opción tiene? ¿Qué otra esperanza tiene? Por eso dice: ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿A dónde te vas a arrimar para que tus pecados sean lavados? Ni siquiera lo vas a pensar ni lo vas a hacer. Porque al Espíritu Santo, al que blasfemaste y rechazaste, ya no va a traer convicción de pecados a tu corazón. Y vas a estar en esa condición así: yo estoy bien, yo no necesito.
Y era la condición de los fariseos. Ellos sentían que estaban ¿qué? Que estaban bien. Nosotros no estamos mal, los que están mal, ¿quiénes son? Si todos los demás, nosotros estamos bien. Era una situación, amados hermanos, una situación bastante triste. Ya. Por eso dice el Señor, ni en este siglo, ni en el venidero. Así. El apóstol San Pablo usa la palabra voluntariamente para referirse a una actitud que prevalece cuando una persona renuncia a Cristo y a la vez rechaza la salvación y desprecia al Espíritu Santo. Esta es una regresión en el camino de Dios y lo coloca en una apostasía intencionada, ante lo cual San Pablo afirma: si pecaremos voluntariamente, que ya vimos que es deliberadamente, obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Hay gente que sabe que está en pecado. Hay gente que sabe que está mal. ¿Por qué? Porque lo ve. Así como los fariseos. Pero siguen obstinados en el pecado. Y eso es peligroso. Por eso, amados hermanos, como pastor nos resulta peligroso pensar de alguien que tiene aquí en la congregación 20, 30 años y no ha avanzado en su vida espiritual. Es peligroso. Y hemos visto gente morir así y que nunca aceptaron que yo no necesito bautizarme, pero seguían viniendo al templo. Y nunca se sometieron a las verdades reveladas en las Escrituras, pero seguían viniendo al templo. Y murieron en el templo. Qué tragedia se perdieron. Su obstinación en el pecado ahí los mantuvo. Por eso es que la vida cristiana no es un juego. Esto es lo más serio que pueda haber, porque se trata de la eternidad. Amigo, escucha, se trata de la eternidad, su eternidad. Y llegar al punto donde ya no haya ¿qué? Retorno. Es gravísimo. Es gravísimo. En la antigüedad los sacrificios expiaban los pecados por ignorancia, pero ningún sacrificio aportaba beneficio alguno a los que pecaban ¿qué? Deliberadamente. Por eso ya está diciendo, ya no queda sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué otro? Otra vez uno dice, ¿qué otro sacrificio? Si el único sacrificio perfecto fue el de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene? Usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, dejar de ser obstinado en el pecado, abandonar el pecado, metanoia y volverse al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y esto no es cuestión de sentimientos, y que cuando yo lo sienta, nunca lo vas a sentir. Ven a Cristo el Señor, porque eres pecador y lo necesitas. O se va a pasar toda la vida así. Y le va a llegar la muerte y va a ir a la condenación. Por eso viene la consecuencia. Lo que se espera es condenación. Cada acto contrario a la voluntad de Dios trae como consecuencia el juicio de Dios. Y San Pablo lo describe de la siguiente manera: sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una decisión en contra de Cristo que se toma deliberadamente solo puede resultar en juicio. Y el juicio no es meramente algo que sucederá al fin de los tiempos. La palabra juicio viene del griego crisis e implica el sentido de la ejecución de la sentencia. Ahora mismo se están reuniendo y presentando evidencias ante el jurado como preparación para el día del juicio. Y es así que es una horrenda expectación. La palabra horrenda ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento y todas están en esta epístola.
Usted las puede leer, versículos 10, 27, 31 y 12, 21. Este adjetivo se traduce como terrible y aterradora. En las tres ocasiones su uso tiene que ver con enfrentarse con Dios. El pecador no puede escapar al juicio de Dios. Así, hermanos, ¿qué esperanza? ¿Qué otra opción tiene? No, la única esperanza es Cristo el Señor. Y esto nos tiene que, a la iglesia nos tiene que hacer poner nuestra mirada en el Señor. Pero Él nos ayuda y luchamos y ahí el Señor nos preserva. Pero usted que se ha obstinado en el pecado y Dios le ha hablado y Dios le ha hablado y Dios le ha hablado y ya lleva 1 año, ya lleva 10, ya lleva 15 y ha escuchado el Evangelio, ya lleva 20. ¿Usted sigue en rebelión contra el Señor? Si usted no está en una relación correcta, entonces está en una relación ¿qué? Incorrecta. Está en rebelión. Está en rebelión. Y la sentencia, una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y a menos que haya sido perdonado en Cristo, enfrentará a un Dios airado en ese horrendo día. El autor hace referencia al día del Señor, tal y como lo menciona el profeta Isaías 10, 25. Así, póngase de pie. Definitivamente Dios es inmensamente bueno y eso nosotros no lo ponemos en tela de duda. Dios es bueno y nos ha demostrado su amor, por lo que la iglesia, viendo las advertencias, nuestro anhelo y nuestro deseo es siempre: Señor, quiero serte fiel. Y hasta lo cantamos: fiel, fiel al Señor yo seré. Pero usted que está aquí, y hasta le dicen que usted es cristiano, porque algunos, como lo ven aquí y viene al templo, le dicen: usted es cristiano, y usted dice: sí, sí, soy cristiano. Y hasta nosotros mismos le decimos: hermano, Dios te bendiga. Así le decimos, pero usted no es hermano. Y le decimos hermano porque viene, y le decimos hermano porque ya tiene 30 años aquí. Hermanito, hermanita, Dios le bendiga mucho. Pero usted está en rebelión. ¿Cree usted que no puede llegar a este punto de una apostasía tal y estar aquí, pero darle la espalda al Señor Jesús? Y ya no hay qué, ya no hay retorno, ya no hay retorno. Es la voz del Señor. A nosotros, la iglesia, que somos preservados por el poder de Dios, nos hace abrir nuestros ojos y decir: qué glorioso es estar en Cristo Jesús y caminar fiel con Él hasta la muerte. Pero qué peligro para aquellos que se han obstinado ahí en el pecado. Y Dios les habla un culto, otro año, ya van muchos años, Dios les sigue hablando y siguen obstinados. El Señor Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y hoy es el día para que vengan los pies de Cristo Jesús. Hoy es ese día especial donde el Señor le llama para que usted venga a Él en arrepentimiento y fe. Y que la iglesia, los que somos preservados por el poder de Dios, sigamos como fieles, firmes. Deje de lloriquear. Deje de mirar los problemas y camine firme con el Señor. Aquí estamos hablando de una iglesia que estaba siendo perseguida, y no solamente una persecución doctrinal, sino también física. Nosotros gozamos, iglesia, de muchos privilegios. Tuvimos una semana bíblica, tenemos aniversarios, tenemos acciones de gracia, tenemos tantas bendiciones. Por eso uno dice: deje de lloriquear, porque Dios le ha dado tanto a la iglesia para permanecer fresca y firme.
Y nos preserva el Señor por su poder, por su palabra. Pero a usted que no está en esa relación correcta, Dios tenga misericordia. La voz de Dios sigue escuchándose, venga a Él, venga en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre de misericordia, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote gracias por tu palabra bendita y gloriosa. Tú siempre hablas a nuestra vida, Señor. Tú siempre adviertes. Eres puntual, Señor amado, en tu palabra. Y hablas a cada corazón, Señor eterno. Y haces advertencias severas como la que nos has presentado hoy en tu palabra. Hay situaciones, casos muy especiales, tristes y dolorosos, Señor, donde el pecador se ha obstinado, ha estado o está en una rebelión total contra ti y ha blasfemado. ¡Qué tragedia! Pero, Señor, si aquellos que no han sido salvados hoy escuchan tu voz, como dice tu palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que puedan venir ante ti en arrepentimiento y fe, puedan reconocer, Señor amado, su pecado, su necesidad de ti y vivir de acuerdo a tu voluntad. Ten misericordia, Señor, y glorifícate en ellos. Muchas gracias. Creo, Señor amado, que tú has de obrar por tu palabra bendita y gloriosa. En tus manos nos dejamos. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre y al momento de salir despídenos en paz. Que mientras distantes unos de otros la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos ahora y siempre. Amén.